Seguimos con, ahora sí, el programa previsto, con esta segunda conferencia, la responsabilidad del Estado legislador por incumplimiento del derecho de la Unión Europea, que va a impartir la profesora Consuelo Alonso. Ella es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, además vicedecana en Derecho en esta facultad, por tanto de sobra conocida por todos ustedes. Y aparte de otros temas que le han ocupado en los últimos años, una de sus líneas de investigación es precisamente la relativa a la responsabilidad del Estado legislador, con un libro que fue pionero en su momento, tema que ha seguido estudiando y trabajando a través de diferentes publicaciones y últimamente precisamente uno de los ejercicios para obtener la cátedra en Derecho Administrativo fue sobre esta cuestión. Por tanto, estamos ante una de las máximas expertas en nuestro país sobre este tema, que es un tema ciertamente complejo, ahora van a tener oportunidad de verlo, pero también muy de actualidad, porque realmente está generando casos jurisprudenciales, polémicas y, en línea con lo que veíamos en la sesión anterior, también en riesgo de incumplimiento. Tenemos abierto un procedimiento por incumplimiento precisamente por una de las propuestas normativas de la Ley 40/2015 a propósito de la responsabilidad del Estado legislador. Por tanto, tema de actualidad, ponente de lujo, y solo me queda decirles que escuchen atentamente, que aprovechen para preguntarle cuando termine su intervención en ese tiempo de debate. Y, por último, darle las gracias por haber hecho un hueco en su apretadísima agenda. Estaban ahora despachando cuestiones de decanato y gracias por su amabilidad por aceptar una vez más la invitación a participar en estas jornadas. Consuelo, tienes la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias, querido Isaac, por esta amable presentación, y para mí es un lujo y un placer, por supuesto, poder hacer un parón en las actividades de gestión académica, que son muy arduas, para compartir con todos vosotros, alumnos a los que algunos de los cuales ya conozco, bien porque son alumnos míos, bien porque a lo largo de las sustituciones que he hecho de las clases del profesor Isaac Martín Delgado, ya les vengo conociendo. Pero, sobre todo, yo, antes de empezar mi intervención, quería dar las gracias al profesor Isaac Martín Delgado por haber dado continuidad un año tras otro a estas jornadas de la Unión Europea, a esta celebración del Día de Europa, que nosotros, como todos los profesores de universidad, celebramos siempre con algún contenido un poco académico. Somos así, nos gusta hacer este tipo de celebraciones. Sobre todo en una época en la que, con el repentino fallecimiento del artífice de esta jornada o de estas jornadas, el profesor Luis Ortega, nuestro maestro, el profesor Luis Ortega, tuvimos ahí una época de incertidumbre, y gracias a que cogió el testigo que había dejado Luis Ortega, el profesor Isaac Martín, hoy podemos estar hablando aquí y celebrando este Día de Europa de esta manera tan peculiar. Por supuesto, hago extensivo también este agradecimiento al Centro de Estudios Europeos, entre cuyos investigadores me encuentro, porque sin la logística que ellos prestan a este evento, el mismo no se podría realizar. Y, sobre todo, también te felicito porque, efectivamente, los temas que se tratan son temas todos ellos muy sugerentes, temas de tremenda actualidad y temas de una trascendencia jurídica enorme, como al cual yo he sido emplazada, un tema en el que ahora veremos algunos casos para ponernos en antecedentes, tiene una trascendencia jurídica enorme. Bien. He tratado, el tema efectivamente es complejo, yo he tratado de simplificarlo, no porque es prácticamente imposible simplificarlo, pero sí sistematizarlo de una manera que todos lo podamos entender, de una manera un poco plástica. Bueno, el punto de partida. El punto de partida es la obligación que incumbe al Estado español, a cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de reparar desde el punto de vista patrimonial, de reparar económicamente los daños que se deriven de las disposiciones legislativas nacionales que vulneran el derecho de la Unión Europea. Es, por lo tanto, una imposición que nos viene del derecho europeo, uno de los grandes retos del derecho de la Unión Europea, la aplicación efectiva del mismo en cada uno de los Estados miembros de la misma, pero es también, evidentemente, un problema interno, por lo que después veremos, por los requisitos que ha establecido la jurisprudencia de Luxemburgo, para que esta reparación, para que este instituto pudiera funcionar.
Al margen de esto, pues quiero significar la trascendencia jurídica del tema, trascendencia jurídica del tema que vamos a ir viendo, pero antes quería precisarle, pues quería comentarles para que vierais realmente que es un tema de actualidad y que es un tema que, aunque no nos lo creamos, todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, pues todas estas razones ha tenido una cobertura mediática importantísima, afecta a muchísimos ciudadanos, son muchos los ciudadanos los que pretenden la reclamación de los daños derivados de estas disposiciones de carácter legislativo, porque bueno, pues también la cuantía indemnizatoria que se ha venido reconociendo, que se está ahora mismo reconociendo, pues son en muchos casos multimillonarias. Por ejemplo, en el caso del céntimo sanitario, pues son 13.000 euros. Luego, por los problemas de ejecución de las sentencias que ya está dictando fundamentalmente nuestro Tribunal Español, Tribunal Supremo Español, aunque otras sedes jurisdiccionales también, de muy importancia, porque en muchos casos pues, la responsabilidad es en materia tributaria. Materia tributaria, recordemos además que existe constitucionalmente una reserva legal, no se puede crear un impuesto si no es un tributo, si no es a través de una norma con rango de ley, con lo cual todas las directivas europeas en materia tributaria pues se transponen al ordenamiento jurídico español a través de normas con rango de ley. Con lo cual, esto significa pues, la importancia de una responsabilidad del propio legislador que no asume materialmente esta responsabilidad, sino que lo repercute en los sujetos que han cobrado el impuesto. Luego también pues, unos problemas importantes con relación a la hacienda pública. Pues la hacienda pública se tiene que poner las pilas pues, para atender las reclamaciones de impuestos indebidos que recibe de los ciudadanos y además, o al margen de este procedimiento de revisión de oficio de sus propios actos administrativos, pues también las reclamaciones que surjan del Instituto de la Responsabilidad Patrimonial. No veo bien qué otras cosas tengo de importancia que señalar a este respecto. Y luego también, bueno, sí, también importante en este punto, pues recordar que se crea toda una organización judicial para hacer frente a estas reclamaciones. Ya lo sabéis todos, porque la prensa lo ha dicho hasta la saciedad, pues las reclamaciones que se están produciendo por las cláusulas suelo, de la que luego hablaremos. Bueno, pues para esto pues se han creado un montón de tribunales precisamente para que los ciudadanos puedan encauzar sus demandas patrimoniales contra la banca a través de los mismos y obtener pues las reparaciones a las que tienen derecho. Pero también, por ejemplo, en el céntimo sanitario, pues también se ha creado una sección especial dentro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pues que está desbordada ya, por cierto, pues para atender estas demandas de los ciudadanos contra la Administración pública. Bueno, en definitiva es un tema de enorme trascendencia y esta trascendencia que opera en todos los ámbitos jurídicos, pues también pues, tiene su reflejo en el ámbito doctrinal. La doctrina, la dogmática, está absolutamente dividida en este tema, pues unos son muy partidarios de reconocer la responsabilidad en el ámbito interno ante estos supuestos, otros son más reacios pues, a considerarla sin unos serios reparos importantes. Y luego, bueno, pues qué duda cabe que esto, como ha señalado el profesor Muñoz Machado, constituye el Instituto de la Reparación Patrimonial en los casos de incumplimiento del derecho comunitario, pues supone una auténtica revolución en los derechos de los Estados miembros, muchos de los cuales no disponen de cauce reparatorio alguno en sus derechos internos y, por lo tanto, que puedan dar cauce a las reparaciones que implica la integración en el derecho de la Unión Europea, y ha sido calificada como una de las auténticas mutaciones del Estado por la integración en Europa. Bien, antes de continuar con el tema, adentrándonos en el análisis jurídico de la cuestión, pues me gustaría un poco, para que veáis efectivamente la trascendencia y la actualidad del tema, señalar algunos de los casos más importantes que se han venido produciendo, que seguro que conocéis todos. Bueno, en primer lugar, he considerado pues, 3 o 4 supuestos de responsabilidad del legislador, por la importancia que tiene el mismo. Primero, porque el tema
que yo voy a tratar aquí, lo he enfocado exclusivamente a la responsabilidad del legislador, porque es la que más problemas jurídicos conlleva, desde mi punto de vista, y luego también porque precisamente el mayor cúmulo de casos judiciales que se están solventando ahora, o de las reclamaciones que se están apreciando por parte del Tribunal Supremo Español, vienen derivadas precisamente de esta falta por parte del legislador, pues de atender sus obligaciones que le impone Bruselas a través de las directivas. Bien, las directivas no se trasladan, no se transponen en plazo, o bien las directivas pues incurren en incorrecciones que determinan pues el incumplimiento del legislador español. Bien, una de ellas muy importante, a la que ya nos hemos referido anteriormente, es la del céntimo sanitario. Realmente el céntimo sanitario no se llama así, todos lo conocemos como el caso céntimo sanitario, que es un supuesto pues que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es del año 2014. Y este céntimo sanitario realmente es un tributo, es un impuesto que grava las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Es decir, fundamentalmente los transportistas, pues cuando acudían a las estaciones de servicio, pues pagaban un céntimo por cada repostaje que realizaban, y este céntimo pues se consideraba como un impuesto especial. Impuesto especial cuya finalidad no era la finalidad medioambiental que alegó el Gobierno español ante requerimiento de la Comisión Europea, sino que realmente lo que servía era para financiar el déficit sanitario de las comunidades autónomas. Este impuesto se cobró durante 10 años, lo cobraban las comunidades autónomas y se cobró durante 10 años. Entonces, bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014 declara que este impuesto, precisamente porque la finalidad que conlleva el mismo no es la finalidad que la Directiva Europea sobre Imposición Especial le atribuye, pues que incumple los mandatos de dicha directiva. En segundo lugar, también hay una cascada importantísima de violaciones de la sexta directiva del IVA. Sobre el IVA ha habido muchas y hay todavía muchas directivas. La sexta directiva es una directiva del 2006 y sobre ella pues, se han dictado varios incumplimientos contra España, también por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta, fundamentalmente, la que más me interesa o la que más polémica ha causado ha sido la consideración como exentas de determinadas operaciones que contemplaba la directiva, que sin embargo no se contemplaban en nuestro derecho. Pero también otra consideración o otro de los incumplimientos que se achaca al legislador español es que difería el derecho de la devolución del impuesto al inicio efectivo de la actividad, cuestión que no contemplaba el derecho de la Unión Europea. La Directiva Europea decía que el impuesto se podía desgravar desde el mismo momento en que uno tuviera la intención de abrir un local pues para poder ejercitar una actividad de carácter comercial. Dicho sea entre paréntesis, dentro un poco de esta dinámica de la Unión Europea, pues de que vaya creciendo el número de establecimientos comerciales y que vaya creciendo la iniciativa privada en el mercado. Bueno, luego otro caso bastante interesante también, que no sé si habréis sufrido, y bueno, yo lo cuento aquí porque yo sí que, bueno, lo he sufrido indirectamente, es la discriminación de los no residentes en el impuesto de sucesiones y donaciones, discriminación que también consideró el Tribunal de Luxemburgo en el año 2014. Y digo porque esto yo lo he vivido en primera persona, porque mi suegro es español, fallece en España y tiene 4 hijos, 2 de los cuales residen en España, pero dos de ellas, chicas, residen en el extranjero, en un país miembro de la Unión Europea. Mi suegro reside en Madrid, y en Madrid, también hay que decirlo, pues el impuesto de sucesiones tiene un tipo pues prácticamente cero, es un 0,01%, siempre que sea la sucesión de padres a hijos. Entonces, bueno, pues nos encontramos pues que 2 de los hermanos pues no pagan prácticamente nada por esa sucesión de su padre, mientras que los 2 hermanos que viven en el extranjero pues sí tienen que pagar y tienen que pagar pues bastante dinero.
Bien, como justamente mi suegro fallece en el año 2014 y unos meses después, él fallece en febrero, la sentencia es de octubre, me parece, del 2014, bueno, pues nos plantamos a Hacienda, a decir, mire, oiga usted, como esto es discriminatorio, pues estas dos personas que residen fuera, pues no lo van a pagar. Claro, automáticamente saltaron todas las alarmas. ¿Cómo que no van a pagar? Hombre, no se han enterado ustedes. Allí llegué yo con toda mi parafernalia. No se han enterado usted. No era catedrática todavía, pero como si lo fuera, ¿no? Porque hay veces que uno tiene que poner, ¿no? la academia por delante. Oiga usted, pues mire, es que no se han enterado ustedes que hay una sentencia pues que considera ilegal esta práctica y demás. Bueno, ya no sabían por dónde salir y ya dijimos, bueno, para pagarlo ahora y que luego tengamos que reclamarlo, ¿no? Realizar la reclamación de impuestos indebidos, pues no merece la pena, casi que no nos lo cobren, que lo cobren igual que a los otros dos hermanos que sí efectivamente residen en España y ya está. Y bueno, después de mucho discutir con el funcionario en cuestión, nos dijo, sí, incorpore la sentencia al expediente y aquí paz y después gloria. Cosa, por cierto, que no sé si estuvisteis ahora en las jornadas sobre las plusvalías que se organizaron aquí en la universidad, la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las plusvalías municipales. Bueno, por las plusvalías municipales el efecto va a ser el contrario. Vas a pagar primero y luego ya en su caso reclamarás la devolución del impuesto. Bueno, y luego otro caso también interesante. ¿Por qué es interesante este? El del bono social eléctrico, también lo conoceréis. Este es bastante interesante porque sobre este no hubo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que el régimen jurídico aplicable a estas empresas que tenían que satisfacer el bono social eléctrico. En concreto, bueno, la primera de las sentencias es a favor o declara la indemnización a favor de ON España y de Endesa. Bueno, pues estas habían satisfecho ellas mismas el bono social eléctrico. Entonces, el juez del Tribunal Supremo, que está conociendo el caso, declara inaplicable el régimen jurídico establecido por el legislador español a estos supuestos por considerar que atenta contra la directiva europea. Entonces, realmente no hay pronunciamiento aquí del Tribunal de Justicia. Notar este dato porque luego nos va a servir también para las reflexiones que hagamos sobre la nueva legislación en la materia. Entonces, no hay sentencia, sencillamente es el juez nacional el que controla la defensa o el que controla o el que defiende el ordenamiento jurídico europeo y declara inaplicable al caso la norma y de esta inaplicación deriva además la indemnización. Bien, también tenemos otros dos supuestos y con esto voy a terminar ya este relato de los casos judiciales que me parecen más importantes, que el responsable del incumplimiento del derecho europeo pueden ser todos los poderes públicos. Nosotros nos vamos a centrar en el legislativo, pero realmente también la administración pública pues también está sometida a esta garantía de la aplicación del derecho de la Unión Europea. Y en este sentido tenemos una sentencia muy importante del año 2016 que afecta a la administración pública, que es la sentencia Diego Porras. ¿Diego Porras o Porres? No sé, Diego Porres me parece. Bueno, es una mujer, no es Diego es el apellido, es una mujer. Bueno, y aquí de lo que se trataba es la discriminación que había sido, que realizaba el empleador, que en este caso era una administración pública, en la que se discriminaba los contratados laborales de carácter temporal con respecto a los indefinidos. Aquí la responsabilidad es de la administración pública. A este caso luego han seguido pues bastantes más muy interesantes. Y luego pues también del 2006 el conocidísimo caso de las cláusulas suelos, en el cual pues no vamos a entrar porque salvo puntualmente porque el mismo pues no afecta a los poderes públicos del Estado español, sino que afecta a las personas jurídicas privadas, en este caso la banca privada. Bien.
Vamos entonces, este es un poco el esquema de trabajo que vamos a seguir, que vamos a intentar seguir, que se basa fundamentalmente pues, en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como hasta la aparición de la Ley 40/2015 el tema ha sido tratado por el Tribunal Supremo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ver si efectivamente se cumplen los principios que requiere el derecho de la Unión Europea, tanto en los requisitos exigidos para determinar el nacimiento del incumplimiento del derecho de la Unión, el incumplimiento por parte de los Estados miembros, como también si esto se ajusta a los principios de equivalencia y efectividad, que va a ser una parte importante del argumento que voy a desarrollar. Y, en segundo lugar, pues también cuál es el tratamiento que el nuevo legislador de la Ley 40/2015, cuál es el tratamiento jurídico que ha hecho de la cuestión y si efectivamente el mismo permite considerar cumplido estos derechos. Bien, comenzamos entonces examinando qué es lo que ha dicho la jurisprudencia de Luxemburgo acerca del régimen jurídico de la responsabilidad de los poderes públicos nacionales por vulneración del derecho europeo. Es una cuestión en la que no voy a insistir porque, bueno, pues ya la habéis tratado en Derecho de la Unión Europea. Supongo que todos han cursado ya esta asignatura. Bien, entonces, como todos sabemos, pues esta creación de la responsabilidad de los Estados miembros por el incumplimiento del derecho de la Unión, pues es una creación pretoriana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha exigido pues 3 requisitos para poder reconocer la misma. En primer lugar, que la norma desatendida tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación sea suficientemente caracterizada y que exista un nexo de causalidad directo entre dicha vulneración y el daño producido, a grosso modo y simplificando mucho las cosas. Bien, ya hemos dicho también que la violación del derecho de la Unión Europea puede provenir de cualquiera de los poderes públicos estatales, de una acción o de una omisión legislativa o de una incorrección legislativa, de un reglamento, un acto administrativo, un contrato administrativo suscrito por la Administración pública o también, evidentemente, de una decisión judicial. Nos detenemos en el legislador porque, pues, fundamentalmente, estas decisiones tienen como contenido pues, leyes de naturaleza tributaria o directivas, de naturaleza tributaria que han sido incorrectamente, que han sido desatendidas o que han sido traspuestas con cierto retraso o que han sido pues, trasladadas de forma incorrecta a nuestro ordenamiento jurídico y porque es la responsabilidad del legislador la que pues, más problemas jurídicos conlleva tanto en nuestro ordenamiento jurídico como, podríamos decir, en la práctica totalidad de los órdenes jurídicos de los Estados miembros. Por su parte, y esto es importante retenerlo, en la determinación de las reglas de carácter formal, es decir, las que regulan el acceso y el concreto procedimiento que las víctimas, que los perjudicados deben arbitrar, pues para que se le reconozca judicialmente su pretensión, pues rige el principio de autonomía procesal, de tal manera que son los Estados miembros los que han de designar pues aquellas instancias, tanto administrativas como fundamentalmente jurisdiccionales, competentes para conocer de estas demandas. Bien, resumiendo, ¿cuáles son las características, por lo tanto, de este sistema que instaura el Tribunal de Luxemburgo? Pues, en primer lugar, se trata de un sistema uniforme, de un sistema de mínimos, un estándar común que debe ser acatado y cumplido por todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero que, no obstante, puede ser mejorado por los órdenes jurisdiccionales nacionales. Tienen esa capacidad pues, de mejorar ese sistema, de ampliar los supuestos en los que se reconoce esta responsabilidad por sus productos legislativos. En cualquier caso, estos sistemas nacionales, sean mejorados o no, deben garantizar los principios europeos que la propia Corte ha establecido, que son los principios de equivalencia y efectividad. En virtud del primero, se considera que si los Estados miembros tienen previsto un sistema compensatorio que tenga condiciones para el perjudicado menos restrictivos que las diseñadas desde el orden europeo o que resulta más beneficioso para la víctima, será este el aplicable.
Es decir, lo que hay que buscar en el caso del derecho español es si hay un sistema concordante, si hay un sistema equivalente, si hay un sistema correspondiente en nuestro derecho para que se pueda responder de estos atentados frente al incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Y sí, efectivamente, nuestro derecho conoce un sistema de reparación precisamente frente a las leyes que podríamos denominar antijurídicas, leyes que violan unas normas de superior jerarquía, que en nuestro caso serían las leyes que se consideran que violan la Constitución, por lo tanto, leyes que son declaradas inconstitucionales. El paralelismo pues es evidente. Bueno, es evidente, para mí es evidente, no todos los autores lo tienen igual de claro, incluso también el Tribunal Supremo a veces hace alguna o argumenta alguna diferenciación entre estos regímenes, pero desde Bruselas nos han dicho ya, y desde Bruselas y desde Luxemburgo también, nos han dicho ya pues, que este es el sistema con el cual nos debemos equiparar a la hora de determinar cuáles son las posibilidades, cuáles son las formas de accionar la pretensión de reclamación de los daños arbitradas por las víctimas. Entonces, en primer lugar, principio de equivalencia, y el segundo de los principios que hay que asegurar es el principio de efectividad. Con él, desde la Unión Europea se nos está diciendo que nuestras regulaciones nacionales tienen que ser de tales características que no hagan imposible o dificulten excesivamente la obtención de la reparación por parte de la víctima. Es decir, nosotros no podemos poner trabas, excesivas trabas, de tal forma que se haga imposible para el perjudicado pues, poder obtener la reparación de los daños causados por los actos legislativos. Bueno, entonces, vista esta doctrina de Luxemburgo, cabe ahora pues pararse a analizar cómo se traslada la misma a nuestro ordenamiento jurídico. Lógicamente, antes de la aparición de la Ley 40/2015, pues no existía regulación específica al respecto, ni cuando la antijuridicidad de la ley viene determinada por el incumplimiento del derecho de la Unión Europea, pero tampoco cuando la antijuridicidad de la ley o la ilegitimidad de la ley viene dada por su confrontación o por su contrariedad con el texto constitucional. Ambos responden a una creación del propio Tribunal Supremo. Por lo tanto, vamos a analizar qué es lo que ha ido diciendo nuestra alta magistratura acerca de esta cuestión. Bien, lo primero que hay que decir, o la nota de atención en la que hay que poner un poco el acento, es que la responsabilidad o el régimen jurídico de la responsabilidad del legislador frente a leyes inconstitucionales que ha creado el Tribunal Supremo es un régimen absolutamente flexible, es un régimen muy laxo, que permite prácticamente hacer responder al legislador por pues la práctica totalidad de daños producidos por el mero hecho de que la ley sea declarada disconforme a la Constitución y así haya sido determinado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Luego veremos en qué se traduce un poco este régimen por comparación al régimen que nos ocupa. Bien, este régimen, por lo tanto, sería el supuesto aplicable en nuestro ordenamiento jurídico a aquellas normas que violan lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea. Entonces, lo que hace el Tribunal Supremo es entrar a valorar algunos de los supuestos, algunos de los requisitos que ha introducido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si existe o no responsabilidad en ciertos casos. Bien, y vemos cómo se traduce en cada uno de ellos y lo que... Esto no es. Examen de la jurisprudencia, perdón. Esto, análisis. Bien. ¿Qué es lo primero que ha hecho el Tribunal Supremo? Bueno, pues lo primero que ha hecho es analizar en determinados casos el grado de violación en que incurre la ley que conculca el derecho europeo. ¿Para qué? Para determinar si esa violación es suficientemente caracterizada, es decir, el grado o la suficiencia de su caracterización, de su violación.
Esto lo determinó, claro, toda esta jurisprudencia es absolutamente nueva, no hay mucha literatura sobre la misma, y bueno, pues esto lo advierten unas sentencias del año 2014. Sin embargo, la gravedad e intensidad de la infracción de la ley causante del perjuicio no es un juicio que nuestra alta magistratura se haya planteado cuando los daños son producidos por leyes inconstitucionales. Es decir, el juicio de valor que hacemos de la norma, el juicio de valor que hacemos de la violación de la norma, no es un juicio que el Tribunal Supremo se plantee cuando se trata de acreditar que efectivamente hay una responsabilidad que nace de una ley inconstitucional. Cuando la ley es inconstitucional, basta la mera declaración por parte del Tribunal Constitucional de la nulidad de la misma, de su violación a la Constitución y, por lo tanto, de su nulidad, para considerar que hay un derecho a obtener una reparación de los daños derivados de esa ley. Es decir, cualquier cualificación de la ilicitud en que incurre aquella, sin plantearse si ésta es manifiesta o no, sin plantearse tampoco si incide directamente o no sobre los derechos de los particulares, y sea cual sea la causa por la que el Tribunal Constitucional considera que la ley es nula, que la ley es objeto de esta incongruencia con la Constitución. Incluso se ha llegado a plantear esta inconstitucionalidad y esta obligación de reparación frente a normas de rango de ley, como los decretos leyes, por una cuestión meramente formal, porque no cumplían, no habían respetado las razones de extraordinaria y urgente necesidad que siempre son precisas para dictar estas normas de rango de ley, estos decretos leyes. Bien, como el Tribunal Supremo, el presidente de la Sala Tercera, además, es un queridísimo compañero nuestro, es catedrático de Derecho Constitucional de esta casa y especialista en Derecho de la Unión Europea y se lo sabe muy bien, pues ve que este argumento se le queda un poco cojo y que dice, bueno, aquí el reproche del Tribunal de Justicia pues puede llegar en cualquier momento porque no se cumple el principio de equivalencia. Tengo un régimen jurídico mucho menos estricto que el establecido por el derecho de la Unión Europea y, sin embargo, estoy aplicando los caracteres de los que del régimen que se ha definido en el derecho de la Unión Europea, en lugar de aplicar el interno. Entonces, el Tribunal Supremo refuerza, por lo tanto, su argumentario, insistiendo en que ambas reclamaciones, las de los daños que provienen de disposiciones legislativas que atentan a la Constitución y de disposiciones legislativas que atentan al derecho de la Unión Europea, son diferentes. Por lo tanto, no tendría aquí ningún sentido hablar del principio de equivalencia porque estamos hablando de dos realidades diferentes, de dos supuestos de reparación cuya fundamentación es diversa. Y es más, dice, aunque pudiéramos considerar efectivamente que el principio de equivalencia nos llevaría a contemplar para estos supuestos el régimen jurídico más laxo que hemos establecido nosotros para las leyes inconstitucionales, aquí solo se consideraría para las cuestiones meramente procedimentales o formales, pero no para las cuestiones de fondo, como es esta de la violación suficientemente caracterizada. Nosotros, por nuestra parte, y sin querer enmendar demasiado la plana, ¿no?, a estos magistrados, pues no podemos compartir este argumento. Desde nuestro punto de vista, pues sendas demandas o sendas reclamaciones tienen naturaleza análoga, son similares, se dirigen al mismo objetivo, la obtención de una indemnización, y ambas traen su causa en la ilegitimidad de una ley. En unos casos esta ilegitimidad será por contradecir la Constitución y en otros casos por contradecir el derecho europeo, pero es así. Y se analizan con arreglo a los mismos parámetros jurídicos. De lo que se trata es de la conculcación de una norma de rango superior. La Constitución, en nuestro caso, que se encuentra en el vértice de la pirámide de Kelsen, o el derecho de la Unión Europea por mor de la aplicación del mismo en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.
En segundo lugar, ¿qué se ha planteado el Tribunal Supremo o esta jurisprudencia? Pues se planteó en un momento dado en unas sentencias bastante importantes del 2004 y del 2005, que era pues la imposibilidad de reclamar los daños derivados de una disposición legislativa, de una ley que incumple el derecho de la Unión Europea si estos actos habían devenido firmes, es decir, si los particulares no se habían enfrentado en algún momento jurisdiccional, bien administrativo o bien jurisdiccional, frente a los mismos. Es decir, era necesario agotar todas las vías de recurso destinadas a impugnar la validez de los actos de aplicación de aquella. Bien, esto, lógicamente, ¿por qué lo dicen? Bueno, pues dicen, no vamos a empezar a reabrir todos los procedimientos de aquellos actos administrativos que ya han devenido firmes y que se reabrirían, como el supuesto de la responsabilidad patrimonial, con la mera declaración de vulneración del derecho de la Unión Europea. Pues esto supondría un grave quebranto para nuestra organización administrativa, en este caso para la organización administrativa, para la hacienda pública, tener que revisar todos estos actos cuando los particulares pues hicieron caso omiso de los mismos, no se preocuparon en recurrirlos, no procuraron la defensa jurisdiccional de los mismos. Estos actos han devenido, por lo tanto, firmes y no hay manera de atacarlos, ni, por supuesto, de atacarlos, pero también de pretender una reclamación patrimonial por los efectos perjudiciales que provocaron las mismas. Sin embargo, una vez más, esta no es la situación que se produce cuando una ley es declarada inconstitucional. Cuando una ley es declarada inconstitucional, nuestro Tribunal Supremo no ha tenido reparos en considerar que el sujeto puede obtener una indemnización, aunque no actuara en su momento contra la ley causante del perjuicio, entre otras cosas, porque no puede. Y es que además esta acción de reparación es una acción nueva que nace desde el momento de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Por tanto, es a partir del momento en que el perjudicado conoce que la norma que se le ha aplicado o el acto administrativo que deriva de una ley declarada inconstitucional ha sido declarada inconstitucional, pues puede pretender la reclamación de los perjuicios que la misma le ha irrogado. Y esto lo dijo en unas sentencias, pues una serie de sentencias bastante importantes que se conocen como las máquinas recreativas, que consideraron que imponer al perjudicado por una ley que agote todos los recursos contra la misma cuando no puede, supone una obligación o supone una carga excesiva para el mismo. Nosotros, los particulares, no estamos legitimados para acudir al Tribunal Constitucional solicitando la inconstitucionalidad de las leyes. No tenemos ese recurso, no tenemos la legitimación para actuar en ese recurso. Y este planteamiento, esta tesis, la corroboró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una importantísima sentencia contra España, no contra España porque no era una sentencia de incumplimiento, sino en una cuestión prejudicial que le planteó el propio Tribunal Supremo ante las dudas de la teoría que estaba aplicando, que es la sentencia Transportes Urbanos y Servicios Generales del año 2010, que declaró efectivamente que estas exigencias del agotamiento de la vía previa pues era incompatible con el principio de efectividad. Finalmente, nuestro Tribunal Supremo también ha tenido tentaciones, en muchos casos, pues de considerar la contracción de los efectos temporales de las sentencias del cumplimiento del derecho de la Unión Europea exclusivamente hacia futuro. No me voy a detener demasiado en este aspecto. ¿Por qué? Porque yo creo que la solución está clara.
Los efectos de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se retrotraen, como regla general, tiene efectos retroactivos y, por supuesto, efectos hacia futuro. El único que puede excepcionar esta regla de la eficacia retroactiva de sus fallos de incumplimiento es la propia Corte Europea. Y la Corte Europea ha utilizado esta posibilidad pues, de manera absolutamente excepcional y restrictiva, siempre que se la haya solicitado el propio Estado incumplidor y que hayan quedado acreditadas dos circunstancias. Primera, las graves repercusiones económicas que la reparación pudiera acarrear para las arcas públicas. Por ejemplo, esto sí que el Gobierno español lo argumentó en el caso del céntimo sanitario. Oiga usted, esto me va a obligar a devolver 13.000 millones de euros. Supone un grave quebranto para la hacienda pública. Y otra, la buena fe mantenida por el Estado. Aquí el Tribunal de Justicia le dijo, mire, buena fe, usted no parece que usted pueda acreditar su buena fe cuando usted ha mantenido el impuesto durante más de 10 años. Ha estado cobrando este impuesto pese a que yo le había hecho anteriores requerimientos durante un plazo temporal pues bastante dilatado. Por otra parte, en el caso español, cuando vemos el sistema de reparación por leyes inconstitucionales o de daños derivados de leyes inconstitucionales, la interpretación que se está haciendo del artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es precisamente la de la eficacia retroactiva de las sentencias de inconstitucionalidad. Por lo tanto, estaríamos a aplicar otra regla. Y solamente también en este caso es el Tribunal Constitucional el que puede excepcionar esta eficacia retroactiva de las sentencias hacia el futuro. Es lo que hizo precisamente, cada vez incluye más esta cláusula en muchas sentencias, pero la primera vez que lo hizo fue precisamente en una sentencia contra la ley del impuesto de la renta de las personas físicas, porque en la misma pues hacía una discriminación entre las parejas de hecho y las parejas casadas. Entonces dijeron, efectivamente, esta ley, tal y como está concebida, pues viola el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad entre las parejas con respecto de los matrimonios. Aquí, salían perjudicados los matrimonios con relación a las parejas de hecho. Pero revisar todas las declaraciones de la renta, aunque sea retrotrayéndonos a los 5 años anteriores, pues puede ser que paralicemos la agencia tributaria, en aquel momento era Hacienda Pública, pues la paralización de la misma, con lo cual, que única y exclusivamente se contemplen los efectos, nunca sé si es stunk, con efectos hacia futuro, efectos prospectivos hacia futuro. Primera conclusión con respecto a la jurisprudencia española. Yo creo que esta jurisprudencia, tal y como la hemos plasmado aquí, pues desoye el sistema que ha previsto el derecho de la Unión Europea para atender estas indemnizaciones. Choca, por tanto, con el principio europeo de equivalencia y algunas de sus previsiones también choca con el principio de efectividad. Vamos un poco rápidamente a examinar las previsiones contenidas al respecto en la Ley 40/2015. Lo primero que hay que señalar es que la intención del legislador, o buena parte de la intención del legislador, es corregir de alguna manera o limitar de alguna manera la expansión que de esta cláusula se ha producido en nuestro derecho, tanto cuando se refiere a reclamaciones derivadas de daños patrimoniales derivados de leyes inconstitucionales como de leyes que vulneran el derecho de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya ha habido desde el ámbito de la Ley General Tributaria, hubo un intento de modificación de la misma que iba en este mismo sentido. Entonces yo creo que la ley ha procurado pues que en la medida de lo posible limitar. Lo que ha acabado es cercenando este sistema, pero por lo menos limitar esta vis expansiva que este instituto resarcitorio iba teniendo. Comencemos, por tanto, con la primera de las afirmaciones de la ley, que se expresa en el artículo 32, apartado 3. Y, como vemos, parece consolidar un régimen jurídico que sería similar, un régimen jurídico idéntico
ante, ante las reclamaciones de reparación de daños derivadas de leyes ya violen la Constitución, apartado A del precepto, o bien sean vulneraciones de las normas europeas, apartado B. Por lo tanto, en principio, pues parecería que nos reconducen a un régimen jurídico común para ambos supuestos. Sin embargo, este tratamiento unitario que la ley hace, que el precepto parece ofrecer, pues es más aparente que real. ¿Por qué? Porque a continuación, en estos mismos apartados, se detallan cuáles son los requisitos que se exigen para obtener la reparación en uno u otro caso. Y aquí ya difieren. Mientras que para los daños producidos por leyes inconstitucionales, pues no establece ningún requisito adicional de los ya señalados por nuestro Tribunal Supremo, sí lo hace para expresar cuándo se pueden reclamar los daños derivados de leyes que vulneran el derecho de la Unión Europea, que son precisamente los requisitos establecidos por Luxemburgo, los requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el primer caso, la norma tiene que tener como objeto conferir derechos a los particulares. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no es para acreditar la responsabilidad por leyes que vulneran la Constitución, no es necesario que la misma otorgue derechos a los particulares. Otro tema importante también es el del nexo de causalidad, porque aquí nos vamos a encontrar en muchos casos que no se produce este nexo de causalidad directo entre la violación de la norma y el daño producido por la misma. ¿Por qué? Porque la violación de la norma en la violación de la norma el sujeto responsable de la violación de la norma es el legislador, mientras que el responsable de dictar el acto administrativo que aplica esa norma es la administración pública. En este caso, normalmente será la Hacienda pública. Bueno, y tampoco hace falta volver a insistir con que no es de recibo determinar o no es de recibo incluir el requisito de la suficiente caracterización de la violación como cauce o como condición necesaria para que se produzca el derecho a obtener la reparación, porque este requisito no es exigido cuando se trata de leyes inconstitucionales. Por consiguiente, con respecto a este primer apartado, yo creo, y no creo que sea necesario insistir mucho más en la cuestión, que esta regulación resulta mucho más restrictiva que la contemplada para los supuestos de inconstitucionalidad de las leyes, que es la que rige en nuestro derecho interno y que es el sistema de naturaleza semejante a esta cuestión. Por lo tanto, se contraría así de esa manera o se vulnera así de esta manera el principio de equivalencia europeo. En segundo lugar, ambas situaciones exigen que el accionante, que el perjudicado, que la víctima del daño haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. Y vuelvo a repetir, ese daño ya venga producido por una ley inconstitucional, ese daño venga producido por una ley que vulnera el derecho de la Unión Europea. Bien. Simplificando mucho la cuestión, esto se vuelve a reiterar también en el artículo 67.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ley 39/2015, que exige en todo caso la publicación de la sentencia. Pero ahí vamos a la sentencia del bono social eléctrico. No siempre para advertir un incumplimiento del derecho de la Unión Europea es necesario una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una sentencia publicada. Por lo tanto, pues no podremos hablar de publicación de la sentencia en cualquier caso en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la sentencia de un juez nacional que inaplica una norma y que reconoce la responsabilidad por la vulneración de la misma del derecho de la Unión Europea, pues no se va a publicar nunca en el Diario Oficial de la Unión Europea. Bueno, esto es una cosa. Luego, en segundo lugar, también, y con respecto al principio de efectividad, pues esto supone una carga excesiva para el particular. En primer lugar,
Se generaliza de esta manera el recurso indirecto contra leyes. Yo, si quiero plantear una reclamación por el daño que me ha producido una ley inconstitucional o una ley que vulnera el derecho de la Unión Europea, pues tengo que recurrirla. Y luego, pues esto conduce no solo conduce a una litigiosidad desproporcionada, sino que además genera algunos problemas procesales, algunos de los cuales ya nos hemos referido, como es que el juez pueda rechazar el planteamiento de la cuestión prejudicial solicitada por la víctima, sin que frente a esta decisión adoptada por el juez decide no plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, y frente a esto, pues a la víctima no le queda recurso alguno, no tiene recurso pues para dirigir su pretensión contra esta decisión judicial. En tercer lugar, en cuanto a los efectos, y voy terminando ya para no alargarme, en cuanto a los efectos temporales de la sentencia, esto está en el apartado, en el 32.6 de la Ley 40. ¿Qué es lo que dice este apartado, este precepto? Pues indica que los efectos temporales de las sentencias que declaren la ilegitimidad de las leyes causantes de los perjuicios, pues producirán sus efectos desde la fecha de su publicación oficial. Dos reflexiones críticas a modo de recordatorio. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea considera que, como regla general, sus sentencias de incumplimiento tienen efectos retroactivos. Primero. Segundo, esta es también la regla, según hemos visto, la interpretación que se ha venido dando del artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se está discriminando o se está considerando pues, una regla pues que regla, además, que está sentada, por otro lado, en una ley orgánica. Y la ley de régimen jurídico es una ley ordinaria. ¿Podría una ley ordinaria enmendar la plana, por decirlo en el lenguaje coloquial, al legislador orgánico? Plantea esta cuestión. Y, por último, el artículo 34.1, en su apartado final, considera que en ambos casos, tanto los daños que provengan de leyes inconstitucionales como los que provengan de incumplimientos del derecho de la Unión Europea, serán indemnizables los daños producidos en los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia. Bien, esta opción, en principio, no es rechazable, esta opción de prever una serie de plazos de preclusión para la prescripción de los derechos o para la caducidad de las acciones, para revisar un acto administrativo o acordar una indemnización, pues la contempla el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en ciertos casos ha admitido la validez de estos plazos, de estos plazos. Pero siempre y cuando los mismos resulten razonables. Es decir, no se puede establecer una regla general de que únicamente se repararán aquellos daños producidos en los 5 años anteriores a la aparición del vicio de la ley. Habrá que examinar caso por caso para ver en qué supuestos esta situación es razonable o no. Por otro lado, esta situación, nosotros siempre que la incorrección del legislador a la hora de transponer el derecho de la Unión Europea tenga como contenido la transposición de una directiva de carácter tributario y nosotros hayamos satisfecho el impuesto, podemos solicitar de la Hacienda Pública la reclamación por pago de ingresos, por satisfacción de ingresos indebidos. Esta reclamación tiene un plazo máximo de 4 años, como os habrán explicado vuestro profesor de tributario. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el plazo indemnizatorio, antes yo obtenía la devolución de los impuestos de los 4 años hacia atrás. Ahora, y en el resto de los supuestos, yo podía haber pagado el impuesto hacía 10 años, se me devolvía esa cantidad vía responsabilidad patrimonial. Ahora se me está acortando esa posibilidad, es decir, yo tengo solamente 1 año más con respecto al plazo
genérico que me concede la Ley General Tributaria de solicitar la devolución de los ingresos indebidos en el plazo de 4 años. O sea que tampoco es muy generoso el legislador en este aspecto. Bien, y ya las conclusiones, que ya las he ido avanzando a lo largo de mi exposición. La primera de ellas es que la apreciación de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por violación del derecho de la Unión Europea es claro que no puede prescindir de los requisitos que la propia Corte de Justicia ha establecido. Igualmente, hay que tener presente la intercomunicación que debe darse entre los órdenes jurisdiccionales nacionales y esta Corte de Justicia. Y, sobre todo, la aplicación de estos principios de equivalencia y efectividad que hemos visto pues, que cuyo respeto pues, es sumamente importante en la definición del régimen jurídico interno que haga posible la reparación de los daños por vulneración del derecho de la Unión Europea. Yo considero que mantener un régimen jurídico diferente en función de que el origen del perjuicio se encuentre en leyes que vulneran la Constitución o en leyes que contrarían el derecho de la Unión Europea, que además impone trabas o limitaciones más exigentes en el segundo de los casos y que no se aplican a las reclamaciones de naturaleza semejante en el orden interno, supone un claro atentado a estos principios de equivalencia y efectividad expuestos. Las estrictas exigencias estrictas exigencias procesales que la Ley 40/2015 impone a los perjudicados a la hora de accionar sus reclamaciones en la justicia interna, en la justicia del Estado español, conculcan también, desde mi punto de vista, el principio de efectividad. En mi opinión, por lo tanto, y como ya colofón del tema, el régimen que hemos descrito pues, no respeta ni uno ni otro principio. Y, lamentablemente, pues esta opinión que yo tengo pues, se ha visto ahora, pues ya digo, lamentablemente, corroborada por una carta de emplazamiento que la Comisión Europea ha remitido al Gobierno español, instándole a que aclare si ha establecido o no condiciones menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por incumplimiento del derecho de la Unión Europea que los condicionamientos exigidos para las mismas reclamaciones cuando se trata de vulneraciones de la Constitución española. Además, también señala que aclare si en la nueva regulación se contienen condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia ya consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si nuestras disposiciones nacionales pues, hacen, en definitiva, excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la Unión Europea, lo que tiene una clara repercusión, a juicio de la Comisión, en la efectividad del derecho de la Unión Europea. Mucho nos tememos, ¿no? Isa, corrígeme si me equivoco, pero ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que, bueno, pues que será un nuevo varapalo del Tribunal de Justicia, bueno, si la cuestión llega a ser examinada por el Tribunal de Justicia, que yo creo que sí va a ser, pues un nuevo varapalo a nuestro Estado en esta materia. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, querida Consuelo, por esta magnífica ponencia en la que con tanta exhaustividad has planteado el tema. Y que, como habéis tenido oportunidad de ver, es perfecto complemento a lo que yo he estado contando antes. Es la prueba manifiesta de dos ideas. Una, que los principios de equivalencia y efectividad son un matiz claro al principio de autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros en el cumplimiento del derecho de la Unión. Hasta tal punto es así que lleva a la necesidad de modificar prácticas jurisprudenciales o normas. Y dos, que o cambiamos nuestro modo de ejecutar el derecho de la Unión o, si no, pues nos van a seguir lloviendo sanciones y aquí tenemos un claro riesgo de que ello ocurra. Abrimos un breve turno de debate o de pregunta por si alguien de los presentes quiere plantear alguna cuestión.
ya están tan aburridos. No, yo creo que todo ha quedado perfectamente claro. Además, a mí pues estaba intentando, por hacer de abogado del diablo, ver si hay alguna forma de salvar la conformidad de la Ley 40 con respecto, o sea, del artículo 32 de la Ley 40 con respecto al derecho de la Unión y esta jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, en el sentido de que las vías para reclamar responsabilidad no pueden ser más exigentes cuando se trata de incumplimiento del derecho de la Unión que cuando se trata de incumplimientos nacionales, ¿no? Es que realmente no se me ocurre ninguna. Hombre, si lo encuentras, el Gobierno te lo va a agradecer. Coincido plenamente con ella en que es un claro incumplimiento de esta jurisprudencia, porque los criterios para reclamar la responsabilidad son más exigentes en el caso de incumplimiento del derecho de la Unión que en el caso de inconstitucionalidad. O sea que coincido plenamente con lo que has puesto. Hombre, lo único que yo, si fuera el Gobierno, insistiría en que efectivamente pues, ambas acciones son diferentes. Intentaría jugar de alguna manera en justificar que efectivamente pues, no tiene nada que ver en un incumplimiento ni procesal ni desde el punto de vista del contenido, un incumplimiento del derecho de la Unión Europea y un incumplimiento y una violación de la Constitución. Pero si no, mucho me temo que va a ser difícil argumentarlo. Si algún miembro del Gobierno visiona el vídeo que se está grabando, pues tiene la posibilidad de contactar con la profesora Alonso para que le asesore jurídicamente. Bien, pues... No creo que vaya a tener ganas. Terminamos aquí la sesión de mañana. Retomamos a las 4 puntuales para seguir con el orden del día establecido. Muchas gracias.